En el comentario fijado podrás encontrar el minuto exacto en el cual comienzo con la explicación del contenido de este video. Bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que estén viendo este video. Me presento, yo soy el profe Ben, y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué sucedió en Chile desde 1925 hasta 1938. Recordemos que en el video pasado llegamos hasta 1925, así que claro, toca saber aquí qué sucede durante este periodo de años. ¿Por qué hasta 1938? Porque en 1938 ya se da inicio como un periodo como un poco más consolidado, que es el periodo radical de los partidos radicales y demás, de los candidatos radicales, Pedro Aguirre Cerda, Videla, etcétera. Pero para eso tengo que hacer un video aparte, evidentemente. Así que, como no me puedo simplemente saltar estos años, porque como verán en el video, pasaron cosas importantes durante estos años, hice este video en el cual explico qué sucedió en Chile desde 1925 hasta 1938. En este caso hubo una crisis profunda marcada por el crack del 29, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, y eso también tuvo su respectiva repercusión en Chile, ya entenderán por qué en la explicación de este video. Así que quédense atentos y nada, ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia que me quieran hacer, la pueden hacer en la caja de comentarios, la pueden hacer vía correo que está disponible en la descripción, vía Instagram, como les acomode más en realidad. Y claro, también si quieren dejar un dato extra, quizás si quieren dejar alguna referencia o lo que sea, alguna opinión de algo que comenté o algo que en realidad me quieran corregir o lo que sea, también pueden hacerlo, ya que sirve muchísimo, la verdad sirve muchísimo cuando alguien comenta alguna corrección, algún dato adicional, específico que quieran agregar para comprender mejor el periodo o detalles del periodo. Sirve mucho, la verdad, así que están cordialmente invitados a que si alguien quiere hacerlo, pues pueda hacerlo y así aprendemos todos también. Em, ¿Qué más les iba a comentar? Ya saben, en el comentario fijado también está el drive de todos los PowerPoint que he usado en los videos disponibles en el canal, ya, tanto los videos del año pasado como los videos de este año, para que puedan ir revisarlos y bueno, consultarlos y ver que, no sé, es que esos PowerPoint creo que se pueden modificar y claro, ustedes los descargan y esos PowerPoint los pueden ir y modificar a su gusto, pueden ir y agregarle cosas, sacarle cosas, bueno, básicamente personalizar su estudio teniendo como base en los PowerPoint que yo uso en los videos en realidad, así que por ahí estará el link. Bien, em, también el canal, bueno, el canal tiene como, o sea, ha recibido como eh, comentarios muy positivos y la llegada de gente que ha estado apoyando y demás, así que yo de verdad que agradezco profundamente eso, el apoyo que me dan, ya saben que yo siempre estoy muy agradecido. También me activaron como la opción de miembros del canal y demás, pero también como que, no sé, tendría que pensar qué hacer con eso porque, bueno, evidentemente lo económico nunca ha sido mi enfoque principal, así que tendría que ver qué hago con eso, pero nada. Em, ya saben, cualquier duda, consulta, comentario, sugerencia me quieran hacer, la pueden realizar sin ningún tipo de problema, así que sin más preámbulo, comencemos. Bien, Constitución de 1925. Recordemos que fue redactada durante el gobierno de Arturo Alessandri y veníamos de un periodo de cuestión social, en un periodo de parlamentarismo a la chilena o de república parlamentaria, si lo quieren llamar así. Venimos de un periodo en el cual se descuidó mucho en las condiciones laborales y las condiciones de vida en realidad de la gente o de las clases más desfavorecidas. Venimos de un periodo oscuro en realidad y Chile necesitaba entonces un cambio. Recordemos que la Constitución tiene un valor muy importante en lo que es un país, ya que ahí se regulan muchas cosas que se dan en la sociedad como tal. Incluso en la Constitución están los propios mecanismos para reformar la propia Constitución. O sea, la Constitución es como el cerebro o el corazón de un país como tal, entonces, o de un estado, si lo quieren llamar así, que no es lo mismo ya, pero se entiende. La cosa es que em, el hecho de crear una nueva Constitución simbolizó varios cambios importantes y significativos. Por ejemplo, volvió a restablecer un régimen presidencialista. Recordemos que si bien habían presidentes en este periodo de parlamentarismo a la chilena, eran presidentes que no eran presidencialistas. O sea, ¿a qué voy con esto? El presidencialismo como tal hace alusión a que sí, que hay un presidente, pero ese presidente tiene muchas facultades y mucho poder y mucha preponderancia como tal. En cambio, hay otros modelos en los cuales, si bien también hay un presidente, quizás no concentra una extrema cantidad de funciones y de poder y de influencia. Esa es la diferencia
como más significativa entre un régimen que sea presidencialista o parlamentarista, por ejemplo. Esa es la diferencia más marcada. Entonces, con esta constitución se vuelve a restablecer un régimen presidencialista con un poder ejecutivo, vale decir, el presidente de la República, fuerte. Entonces, también lo que he comentado en videos anteriores, que se consolidó la separación iglesia y Estado. Recordemos que en los años 1840, 50, etcétera, la iglesia tenía muchísimo, pero muchísimo poder. Y claro, esto se fue regulando con el pasar de los años, con la llegada del periodo liberal, ciertas reformas, leyes laicas, etcétera. Y eso fue provocando que la iglesia fuera perdiendo poder e influencia y se consolidó la separación total, iglesia y Estado, en el año 1925 con esta constitución. Situación política tras 1925. Bien, recordemos que estaba Arturo Alessandri y más, pero persistía la inestabilidad política, ¿ya? Evidentemente, em, claro, cuando hay un presidente en este caso, evidentemente va a tener gente que lo apoya y detractores también. Eso es normal, pasa en cualquier parte del mundo. Y cuando eso no se regula y cuando no hay consenso y cuando no hay acuerdos, eso es como una bola de nieve que va creciendo constantemente. Y eso provocó que aumentara en este caso em, lo que es la presión social hacia la figura del presidente Arturo Alessandri. Ahora, las causas o los motivos por los cuales un presidente puede llegar a ser odiado o criticado, etcétera, son muy diversas, ya sea por la forma de llegar al poder, ya sea por la forma en la cual administra el gobierno, palabras, declaraciones, incluso simplemente su propia ideología política ya puede ser motivo de reproche para muchas personas. O sea, hay muchas cosas que a la gente le puede hacer eh, como que rechacen a un presidente. O sea, hay muchas cosas que pueden afectar en la opinión de las personas con respecto a un presidente y eso puede hacer que miren mal a ese presidente por ABC motivos, básicamente, por un montón de motivos. ¿A qué quiero llegar con esto? Es muy sencillo y es muy fácil que un presidente sea odiado, aunque sea un poco. Es como, no sé, puede hacer cualquier cosa y ya va a ser odiado. O sea, es muy natural. Pero si eso no se controla y no lo compensa con buenas acciones que demuestran que igual es alguien comprometido con su causa, con con sus labores, que demuestra ser un buen presidente, etcétera. Claro, si no lo compensa con buenas acciones, entonces ese reproche, ese descontento inicial va creciendo, 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 hasta un punto en el que ya se transforma en una presión intensa que sí o sí requiere respuestas o un cambio en este caso. Eh, ¿Qué sucedió? Carlos Ibáñez del Campo tuvo dos gobiernos, del 27, o sea, desde 1927 hasta 1931, y uy, se me olvidó el año, desde 1952 hasta 1958, si no mal recuerdo. Bueno, eh, toman con pinzas los años, el segundo año, sobre todo porque no recuerdo si era hasta el 56 o hasta el 58, la verdad. Pero creo que era hasta el 58. Bueno, ahí lo pueden comprobar ustedes si quieren. Igual les digo, no, no se compliquen si se confunden por un año o 2 años, porque es muy complicado que justo te hagan una pregunta que se decide por la diferencia de un añito o 2 añitos, ¿ya? Por si acaso, para que no les da ansiedad con eso, porque hay mucha gente que le da muchísima ansiedad el hecho de los años, la memoria, aprenderse estas cosas de memoria, etcétera, les da ansiedad porque son muchos conceptos, periodos, fechas, nombres, figuras, crisis, entonces, tranquilidad, tranquilidad con eso, ¿ok? Bien, entonces Carlos Ibáñez del Campo, em, en este caso, eh, era como parte del ejército, ya que era el general del ejército, que empezó a ganar popularidad como ministro del Interior en este caso. Aquí se daba algo y es que no sé si era solamente aquí o en años anteriores también, pero aquí se mezcló bastante lo que es el ejército con la política. Em, Se supone que el ejército nacional, no sé si tiene prohibido, pero sí como que no le corresponde como opinar de política, intrometerse en la política, no, él está para la defensa del país, básicamente. Por lo cual no tienen como la facultad o la potestad de ir y como pronunciarse políticamente. Por lo cual era un poco extraño esto, novedoso. Hoy en día quizás sería también visto como algo raro, pero bueno, la cosa es que Carlos Ibáñez del Campo fue ganando popularidad y en 1927 fuerza la renuncia de Emiliano Figueroa y asume la presidencia. Aquí, bueno, con Arturo Alessandri
También después se va otra vez, empieza a tener conflictos con las personas. En realidad, Arturo Alessandri siempre tuvo conflicto como con alguien, porque cuando llegó también tenía conflictos con el Parlamento, evidentemente, porque Arturo Alessandri quería presidencialismo, el Parlamento quería parlamentarismo, el Parlamento quería tener poder y Arturo Alessandri también quería tener poder, por lo cual era natural que hubieran conflictos, pero bueno, la cosa es que se da un golpe de Estado en 1927 que consolida un régimen personalista, autoritario y centralizado. ¿A qué me refiero con personalista? Este es un concepto que quizás vayan a escuchar mucho, no solo en temas de la paz, sino que en temas también, no sé, en la universidad, en carreras, no sé, en carreras quizás más humanistas o con ramos, no sé, pues como, no sé, algo de político o derecho político o algo asociado como la política, o algo asociado también a la historia o con figuras históricas. Porque el concepto personalista tiene varios significados, dependiendo de la arista en la cual se está viendo, pero a efectos de este estudio con personalista me refiero que en este caso él como que pretendía ser como la figura destacada, en este caso destacarse él, asumir el mando de Chile y en este caso destacarse él por sus acciones. Cuando se habla de que, por ejemplo, la historia es vista desde un punto de vista personalista, con eso uno se está refiriendo a que uno cuando estudia la historia resalta mucho lo que hizo tal o tal figura histórica. Y uno no se basa tanto como en lo que ocurrió en el periodo, no, uno se basa como en qué hizo esa persona histórica. A eso se refiere como estudiar la historia desde un punto de vista personalista, como enfocándose en, en las acciones individuales de tal figura política. Por ejemplo, en este caso, Carlos Ibáñez del Campo efectivamente fue personalista, pero como consigo mismo, básicamente, con el tema de querer él ir y, en este caso, ser autoritario, ser importante, básicamente. Bueno, van de la mano con las tres características que menciono aquí, personalista, autoritario y centralizado. Bien, ¿qué hizo? Hubo censura, hubo represión, hubo exilio, bueno, lo típico que usualmente se da en lo que son las dictaduras, ¿no? En cualquier, o casi que cualquier dictadura hay ciertos como patrones en común. Evidentemente la represión de las personas que no están a favor de lo que es la dictadura, opositores, no sé, se pueden dar situaciones perjudiciales para aquellas personas que manifiesten su opinión política, por ejemplo. Entonces, claro, en este periodo también sucedió eso. Al mismo tiempo, o paralelo a esto, se dio un desarrollo de infraestructura, caminos, edificios, puertos, etcétera. En realidad esto es una constante, ¿ya? Pero hay periodos donde se focaliza más esto, ya que, claro, o sea, siempre en la historia de Chile, por ejemplo, hay algún momento donde, no sé, pues se está construyendo algo, por ejemplo, o sea, eso es normal, es natural. Pero hay periodos donde se focaliza más la construcción de según qué cosas. Entonces, por eso como que hago como el énfasis en ello. Pero bien, ¿qué más se dio? Medidas económicas y sociales. La creación del Banco Central de Chile en 1925. Política fiscal activa con inversiones en obras públicas. Em, en general son, o sea, es normal que el Estado invierta en obras públicas, pero hay casos exceptuados donde la inversión en obras públicas se reduce mucho. Como por ejemplo en el periodo del parlamentarismo a la chilena, que es el anterior a este periodo. Pero sí, efectivamente y en general en cualquier gobierno como políticamente correcto, sano o bien ejecutado, se da lo que son las inversiones en obras públicas según lo que se vaya necesitando en tal parte o en tal ciudad, etcétera. Porque en este caso tengan en cuenta también que el rol del Estado en este caso es asegurar que la sociedad viva lo mejor posible y tenga las mejores condiciones posibles para desarrollar su vida como tal. Y al desarrollar su vida, evidentemente también le está como retribuyendo a través de la entrega de servicios al Estado, ¿vale? Decir, con entrega de servicios me refiero al trabajo. Es como un ciclo. El Estado otorga condiciones de vida buenas para la persona vive bien, trabaja y indirectamente produce algo o directamente produce algo para la sociedad. Es como un ciclo. Creo que hay como un ciclo en la economía que es como familia, empresa, personas, una cosa así. Es como un ciclo, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si tiene que ver con la microeconomía. Bueno, no sé. No me voy a ir por las ramas tampoco. Pero sí, la cosa es que tengan en cuenta también que esa es una función principal. Es la función principal del Estado. Garantizar que las personas vivan bien y otorgar como las condiciones eh, más apropiadas para que las personas puedan vivir bien también.
¿Qué sucedió? Aparentemente, como ustedes ven, o sea, había represión, pero también al mismo tiempo habían como ciertos avances en obras públicas y demás. Obviamente iba a ser cuestionado la forma en la cual llegó al poder, etcétera. Pero bueno, de momento no había algo tan extremadamente grave que desenfocara, o sea, desembocara, perdón, en un caos absolutamente total, así horroroso. ¿Qué pasó? Sí sucedió. A ver, sucedió el crack del 29. El crack del 29 también es llamado como la gran, no sé, la gran caída de la bolsa de valores de Nueva York y demás. ¿A qué hace alusión este proceso? Cuando sucede como la caída de la bolsa de valores y básicamente la economía del mundo como tal, que ya estaba empezando a ser muy, pero que muy em, internacionalizado el tema de la economía, cuando empezó a ser muy globalizado todo el tema de transacciones económicas, viajes y demás, sucedió esto. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que hay ciertos valores que varían, que fluctúan y demás, y hay ciertas cosas que pierden su valor. ¿Y qué sucede? ¿Quiénes salen los más afectados con este tipo de crisis? Los países que son muy dependientes de exportar. Chile, evidentemente, es muy dependiente de exportar materias primas. O sea, esto en economía también lo voy a explicar más a detalle en los videos relacionados a economía, pero cuando un país, en este caso, tiene varias materias primas bastante atractivas en el mercado internacional, el país va a decir, oye, yo tengo materias primas que me pueden servir para generar ganancias y esas ganancias, bueno, después voy y las invierto, no sé, en obras públicas o en lo que sea. Em, Bien, entonces voy a empezar a exportar materias primas. Se venden bien en el mercado y demás, pero dependes muchísimo de que otros te compren. Y para que otros te compren, tú debes ser muy atractivo al mercado para que efectivamente ellos te compren. ¿Y qué es lo que pasa? Te vuelves dependiente del precio que hay en el mercado. Y si ese precio baja, tú dejas de ganar dinero, dinero que estabas invirtiendo al mismo tiempo para ciertos proyectos y más, o para que como tal puedas como subsistir en este caso. Entonces, eres muy dependiente del precio. ¿Y qué pasó aquí? El precio cayó, se desplomó. A eso súmale la aparición del salitre sintético alemán y demás, así que hizo que por ejemplo, el salitre ya dejara de ser como extremadamente viable para Chile como fuente de ingresos en este caso. Hubo un colapso, caída de precios, de exportación, sobre todo un colapso internacional. Y evidentemente, como dije con anterioridad, los países que son más dependientes de exportar materias primas son los que más sufren. Hay dos clases de países en ese estilo, los países que exportan materias primas y los países que compran materias primas. O sea, eso no significa que los países exportadores de materias primas no compren materias primas, no, sino que em, se especializan en según qué recursos y demás, ahí se da la especialización, ventaja comparativa, etcétera. Pero la cosa es que se especializan en vender tal materia prima para que otro país compre esa materia prima y haga un producto manufacturado. O sea, en este caso, bueno, en eso también consiste el modelo Easy, el modelo de sustitución por importaciones, creo que era como la abreviación. Crear productos en un propio país, autos chilenos, no sé, electrodomésticos chilenos, cosas chilenas como tal. En eso consiste ese periodo o ese proceso en este caso. Y claro, evidentemente uno, todo lo que tiene viene o de Estados Unidos, o de, no sé, o de China, o de algún otro lado en realidad. Hay ciertos productos que también vienen, por ejemplo, de Brasil, etcétera. Em, y claro, productos 100% chilenos, es complicado que puedan ser mundialmente conocidos o usados, por ejemplo. Es bastante complicado ya que ahí hay competencia en este caso. Pero bueno, en ese sentido hay dos tipos de países, los países que compran materias primas y los países que venden materias primas en este caso. Bien, impacto en Chile desde el 3 del 29. Bueno, ya lo expliqué un poco antes, pero vamos a hacer como una recapitulación. Fuerte caída en el precio del salitre y del cobre, disminución de ingresos fiscales, evidentemente, una cosa va relacionada con la otra. Dejas de ganar el dinero que estabas ganando debido a la caída de precios, así que disminuye los ingresos que estás recibiendo. Y evidentemente eso es como una cadena, en este caso, una cadena que se va desatando, y eso provocó también el aumento del desempleo, pobreza, bueno, problemas en realidad asociados em, a la crisis propiamente tal en la cual se sumergió Chile producto del crack del 29. Eh, claro, este es el problema que tienen los países que dependen netamente
de lo que venden en el mercado. Ocurre un pequeño cambio en el mercado y inmediatamente los ingresos se ven afectados y disminuyen considerablemente. Crisis y salida de Ibáñez. Ibáñez no fue capaz de administrar correctamente esta crisis, o sea, se le escapó de las manos básicamente, y por eso puse aquí que se dio esta incapacidad de sostener la economía. Evidentemente, eso provocó que hubiera un descontento social y político considerable, fue creciendo un montón, un montón, un montón, eso generó presión y finalmente renuncia en 1931. Chile entonces había quedado devastado por la crisis del 29, pobreza, desempleo, etcétera, un montón de despidos de personas, empezaron a faltar productos y demás, o sea, un caos total. Había que encontrar a alguien que supiera manejar a Chile en un tiempo complicado, que supiera manejar a Chile cuando Chile realmente lo necesitaba. Así que, por eso mismo, volvió en este caso Arturo Alessandri, que lo explico aquí, pero me falta una diapositiva. ¿Qué pasó durante ese periodo donde pensaron quién podría volver? Hubo un caos político, una sucesión de gobiernos provisionales. Con gobiernos provisionales básicamente me refiero a gobiernos de muy poca duración, o sea, como eso, provisional. Por ejemplo, no sé, a los que les gusta el fútbol, cuando despiden a un director técnico, a un director técnico como en la jornada, no sé, si tiene 38 jornadas la liga, lo despiden en la jornada 35. Y esas 3 jornadas que quedan, el equipo lo maneja un técnico interino. Es lo mismo, es básicamente eso. Es como alguien que ocupa un cargo durante un periodo de tiempo reducido a la espera de que llegue un candidato más definitivo a ocupar ese puesto por un periodo ya correspondiente de tiempo. Se dan las protestas populares, evidentemente, y una breve experiencia de República Socialista en 1932. El año pasado, cuando yo estudiaba Derecho, ahora estoy estudiando Psicología, el año pasado cuando yo estudiaba Derecho, un profesor me preguntó, oiga usted, joven, em, ¿cuál es la república, o sea, cuándo se dio la república socialista en Chile? Yo dije, ¿república socialista? Con Allende, pues, ¿o no? Y le dije, con Allende del 70 al 73. Me dijo, no, usted está equivocado. Y como que toda la sala así quedó como, ¿cómo? Y resulta que en Chile hubo un fenómeno muy curioso y es que no recuerdo cuánto tiempo fue, no sé si fueron 2 semanas o un mes, una cosa así, que hubo una república socialista en Chile. Em, Ahí el profesor nos explicó que el hecho de que un presidente sea socialista no significa que la república sea socialista como tal, o que, o que en sí el Estado sea socialista como tal. Nos explicó que son dos cosas distintas. Entonces, el hecho de que con Allende, o sea, el hecho de que Allende fuera socialista no significaba que absolutamente todo iba a ser socialista. Así lo explicó él. La verdad que se me hizo raro y curioso, pero bueno, les quería como comentar esa situación. Bueno, pero básicamente, eh, en caso de que eso sea verdad, bueno, yo le creo a ese profesor, yo le creo, yo sí le creo, pero bueno, en caso de que eso sea verdad, en esta experiencia socialista se refiere a que la república como tal es socialista, o sea, todo 100% socialista, no solo el presidente con ideología, no, 100% socialista, que todo lo que se iba a hacer en Chile iba a ser bajo estándares y formas socialistas en este caso. Em, Claro, esto duró muy poco, eso es como la razón también por la cual como que no se habla de esto en los libros de historia y demás, o usualmente en clases o cosas así, porque duró muy, muy poquito, pero sí es algo como curioso, porque claro, a uno le preguntan, oye, ¿cuál fue el periodo socialista de Chile? Y uno por inercia dice, con Allende, pero no, se supone que, que lo correcto de responder sería aquí fue 100% socialista. Duró como un mes, una cosa así. Bueno, la cosa es que durante este periodo hubo una inestabilidad tremenda, no solo en temas de economía, sino que en temas de política. Y claro, se necesitaba alguien que pudiera poner orden, en este caso, a este caos. Y llega entonces el retorno de Arturo Alessandri, desde el 32 hasta el 38. Bien, gana elecciones democráticas en diciembre de 1932. Su objetivo era estabilizar el país política y económicamente. Claro, cuando un país está afectado económicamente, em, depende mucho del por qué, pero usualmente lo que se hace es que el Estado empieza a intervenir más en economía para controlar un poquito.
la cantidad de dinero circulante y demás. Hace como, entre comillas, experimentos de em, inyectar un poco más de liquidez o no sé qué, para que haya como más circulación, etcétera, para que haya más producción. Empieza como a jugar un poco con la economía, pero interviene y necesita jugar con la economía. ¿Por qué? Porque si la deja así, va a caer sin freno, básicamente. Entonces, el Estado tiene que intervenir en la economía cuando suceden este tipo de cosas. Eh, Se da un rebordamiento fiscal, control del gasto y déficit. Es muy importante también ver en qué se gasta, cuánto estás perdiendo y demás para ir administrando un poco mejor ese aspecto. Política monetaria para control de la inflación en este caso. Claro, cuando muchos productos escasean, lo normal es que ese producto que está escaseando empiece a aumentar su valor, ya que hay pocos. em, Acuerdos con el Banco Central y organismos internacionales, lo que les acabo de comentar. El Estado debe buscar maneras y formas en la cual debe evitar que la economía se desplome totalmente y intentar controlar y reducir los niveles de inflación, y para eso tiene que sí o sí intervenir en la economía y no dejarla como tan libremente, ya que, bueno, el Estado en países, por ejemplo, más capitalistas y demás, el Estado lo que debe hacer es, digamos, instaurar las condiciones apropiadas para que el mercado se regule solo. Pero si hay crisis y demás, ahí en economías como más capitalistas, el Estado interviene, hace según qué cosas para evitar que se desplome la economía totalmente y haya un caos muy complicado de reparar en este caso. También se da la recuperación del respeto a la legalidad. Básicamente, vuelve como este concepto de, oye, ahora hay un presidente en este caso que efectivamente fue elegido democráticamente, no a través de un golpe de Estado, no, este sí fue elegido democráticamente, así que se volvió a eso. Y restauración del orden público y legitimidad del gobierno, lo que acabo de comentar. El hecho de que un gobierno sea legítimo puede ser. Aquí hay una división, me lo explicaron el año pasado. Es legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. En este caso me refiero a legitimidad de origen, en este caso, ya que Arturo Alessandri llegó al poder mediante la vía democrática. Democrática y no, en este caso, no sé, a través de un golpe de Estado o a través de una manera un poco más forzosa o a través de presiones o lo que sea. No, llegó por elecciones. Bien, durante estos años entonces empezó a eso, intervenir en la economía, empezó a realizar estos ajustes que he comentado anteriormente y demás, hasta que en 1938 Arturo Alessandri concluye su mandato y se abre paso a los gobiernos radicales con Pedro Aguirre Cerda, materia la cual será repasada el próximo video. Bien, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Cualquier cosa que haya dicho mal, cualquier dato que dije mal, lo que sea, ustedes pueden ir y pueden corregirme en los comentarios. Ya saben que si alguien me comenta algo que hice mal o lo que sea, yo siempre me lo tomo muy, pero que muy bien. A mí me aporta mucho que ustedes me corrijan en los comentarios y demás, porque así aprendemos todos. Así que está muy bien eso. Nada, ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, etcétera, me la pueden dejar en los comentarios, en la descripción está disponible mi correo, mi Instagram, por si me quieren ir a escribir por allá, o el correo. Sí, creo que el correo, mm, se podría decir que me demora un poquito más en responderlo, pero siempre respondo, siempre, 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 respondo, así que tranquilidad con eso. Em, También están mis 13 libros disponibles en la descripción, por si alguien quiere ir a, no sé, echarles un ojo o lo que sea. En los comentarios, en el comentario fijado, está el link del Drive, por si quieren solicitar acceso. Yo acepto rápido, usualmente, para que puedan ir y, en este caso, claro, ustedes cuando entran al link, les pide solicitar acceso y no sé cómo quitar eso. No sé cómo quitarlo, entonces tienen que como pulsarle a solicitar acceso. Ahí me llega como como petición, entre comillas. Ahí voy y lo acepto y ustedes pueden como entrar y ver los PowerPoint y todo eso. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por el recibimiento, el buen recibimiento que están recibiendo los videos. De verdad, lo aprecio un montón y nos vemos en la siguiente ocasión. Un saludo y espero que estén muy, pero que muy bien. Chau, chau.